le cumple a México. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Escudero. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD hasta por 10 minutos. Por favor, senador Delgado. Y el siguiente sería el senador Luis Lavalle. También en los monitores están en el orden de los oradores. Esa fue idea de Aispuro, seguramente. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, senadores, senadoras. A ver, tenemos varios problemitas con esta ley. Creo que las definiciones más importantes estuvieron dadas en el Fondo Mexicano del Petróleo. Y bueno, aquí tenemos simplemente la aplicación de estos recursos a partir de fórmulas. ¿Cuál es el principal problema que se detecta en esta ley? La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria surge con la idea de que el Estado mexicano tenga cierta disciplina fiscal, que obedezca a ciertos comportamientos que mantengan el equilibrio de las finanzas públicas. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que buscan es controlar cierto tipo de patrones en el gasto y los ingresos que registra el gobierno. La lógica hasta antes de esta reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria era que cuando caen los ingresos, ¿qué conducta debe tener el gobierno? Cuando se tienen excedentes, ¿cómo se regula el destino de esos excedentes? ¿Cuál es el cambio fundamental en esta ley? Que parece imperceptible. Que ahora, cuando caigan los ingresos, en lugar de obligar al gobierno a revisar su gasto, el gasto no productivo, el gasto corriente que puede ser recortado para meter a una disciplina fiscal, ahora el planteamiento es que en lugar de recortar, se recurra a las reservas del Fondo Mexicano del Petróleo. A ver, todo el debate siempre fue que esto era para despetrolizar las finanzas, para que dependiéramos menos de los recursos petroleros. Pero ahora se renuncia a la disciplina, a la necesidad de recortar y que el gobierno se ajuste ante una caída en los ingresos y se le da una bolsa adicional emergente que viene, por supuesto, del petróleo. Entonces, en lugar de despetrolizarnos, garantizamos que vamos a seguir dependiendo del petróleo. Esto tiene un antecedente muy grave, que fue el año pasado. El año pasado, durante la aprobación o como parte del proyecto de ley de ingresos que se envió a este Senado de la República, se solicitó ampliar el déficit fiscal para el año del 2013, el año que estaba terminando, que había tenido una aprobación de determinado déficit y que ahora se pedía ampliarlo justo al final del ejercicio. Esto evidentemente lo que hace es meter incentivos perversos para que al final del año simplemente el gobierno en la ley de ingresos del ejercicio siguiente pues mande la cuenta de lo que le faltó, como el año pasado, regularízame
60,000 millones de pesos adicionales. ¿Por qué hizo eso el gobierno a finales del año pasado? Porque no se quiso tomar la molestia de respetar la ley de deuda, de gasto, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que lo obligaba ante una caída en los recursos recortar el gasto no productivo. Por ejemplo, el gasto en comunicación social y el gasto corriente de algunas dependencias. Para evitarse esa molestia ante la caída en los ingresos por la caída en la economía provocada por la propia Secretaría de Hacienda, entonces se le pasa la cuenta al Congreso para que se la firme. Ese mecanismo es lo que hoy se pretende ya avalar de manera institucional y cambia de golpe la naturaleza de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tenemos que quitarle eso de responsabilidad porque ya no tiene sentido. Supongamos, como ha ocurrido el año pasado y que tenemos una caída en el producto y que por lo tanto se caen los ingresos. ¿Qué pasa en la economía mexicana? Que las familias tienen que gastar menos, que las empresas tienen que ajustar sus planes de inversión, que tal vez aumente el nivel de desempleo y que en general todos los agentes económicos tengan que ajustarse el cinturón, salvo el gobierno. Para el gobierno, con esta ley, nunca va a haber crisis, nunca va a tener necesidad de apretarse el cinturón. Desaparece cualquier concepto de austeridad y de uso eficiente de los recursos. Aparece otra vez el criterio depredador y de gobierno voraz que pone por encima del bolsillo de las familias y las empresas mexicanas la caja del gobierno. Me parece el cambio fundamental en esta ley que deberíamos revisar. Podríamos discutir los porcentajes, las fórmulas de cómo se van a distribuir estos recursos, pero finalmente uno de los aspectos más importantes que se están planteando es este cambio en la dinámica que venía prevaleciendo, que ante una caída en los ingresos, pues se recortara, por ejemplo, el gasto en comunicación social. El año pasado no se hizo, se violó la ley, se violó la Constitución, hay una controversia constitucional que pusimos ante la Suprema Corte de Justicia, más de 40 senadores y senadoras de la República, que por cierto no ha sido resuelta. En el fondo, ¿qué es lo que busca el gobierno? Pues mayor libertad en el ejercicio del gasto, que puedan gastar prácticamente lo que quieran y aquí al final del año pues simplemente pasen la cuenta y el Congreso se las firme. La cuenta, por favor. Prueba de ello, hay otro artículo que comprueba. En la iniciativa del Ejecutivo había en el artículo 9 una redacción que decía lo siguiente: los montos de endeudamiento neto que proponga el Ejecutivo Federal al someter al Congreso de la Unión las iniciativas a que se refiere el artículo 10 de esta ley y los que apruebe el propio Congreso no podrán ser mayores al gasto de capital del gobierno federal y las entidades paraestatales, incluyendo a las empresas productivas del Estado en conjunto. Misteriosamente, esta fracción desapareció. ¿Por qué era muy importante esta fracción? Porque nos pone en línea con la definición de deuda pública que afortunadamente todavía prevalece en el artículo 74 constitucional, que es que el gobierno no puede endeudarse sino para proyectos productivos que generen ingresos. Quiero recordar que hay una propuesta
de reforma constitucional para cambiar esta definición de deuda pública. ¿Por qué desaparece este artículo, esta fracción del artículo 9? Porque seguramente lo que sigue es presionar para que por fin se pueda salir adelante esa reforma constitucional, donde la definición de deuda pública se vuelve muy amplia, se vuelve muy generosa, se vuelve muy laxa y va a permitir entonces que la deuda pública esté financiando parte del gasto corriente. Entonces, tenemos que acotar esta definición. Creo que valdría la pena, en este caso sí, aprobar lo que dijo el Ejecutivo, meter este párrafo para ponerle un candado al gobierno y que su endeudamiento no pueda ser mayor a su gasto de capital y ser congruentes con el artículo 74 constitucional. Por último, quisiera hacer una propuesta. Siempre hemos hecho propuestas en todo este debate. Me parece correcto que se saque de los indicadores de gasto corriente y de inversión los montos que van a comprometer las empresas productivas del Estado. Me parece que no tendría sentido ponerles esa camisa de fuerza y ahí coincido con la propuesta. Pero eso no puede eximirnos que seamos omisos de que sus balances, sus montos tengan armonización con lo que pasa en el resto de las finanzas nacionales. Por lo tanto, proponemos que se elabore un índice de sustentabilidad fiscal. ¿Qué sería esto? Bueno, que no nada más salgan de las cuentas públicas los números de las empresas productivas del Estado, específicamente la inversión, y que pudiera alterar los balances de todo el Estado mexicano. No podemos ser omisos o esconderlos, sobre todo por la puerta que ha abierto el gobierno de empezar a registrar como deuda pública la gran cantidad de pasivos contingentes que tenemos, esa gran cantidad de deudas, de pasivos que se tienen escondidos hasta el momento debajo de la alfombra. Si se abre la puerta para la regularización, que hubo muchos argumentos diciendo que finalmente era deuda pública, incluso lo dijo el secretario de Hacienda, entonces la misma lógica operaría para los fondos de pensiones de los estados, de las universidades, de la banca de desarrollo y todos esos pasivos contingentes que no son visibles, pero sabemos que ahí están. Entonces tendríamos que saber cuántos son, tendríamos que contabilizarlos, tendríamos que sumarlos a los requerimientos financieros del sector público, teníamos que adecuar esa definición, tendríamos que incorporarlos a la cuantificación de pasivos contingentes y tendríamos entonces que hacer un índice de sustentabilidad fiscal, porque México no cuenta con un indicador que mida su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros a través del tiempo y que incluya los pasivos contingentes y también un indicador de solvencia fiscal intertemporal. La regla de balance estructural nos obliga a plantearnos la posibilidad de medir la capacidad que el país tiene de endeudarse en periodos de desaceleración, incluyendo los pasivos contingentes. Entonces, tenemos que empezar a hacer visibles la totalidad de los pasivos mediante el índice de sustentabilidad fiscal. Además, el Estado debe garantizar que en los periodos de recuperación será capaz de amortizar esos pasivos, incluyendo la totalidad de los contingentes que se incluirían en el índice de sustentabilidad fiscal. Entonces, estamos de acuerdo en que la propuesta que hace este dictamen en algunos
casos específicos de cómo registrar ahora las cuentas de las empresas productivas del Estado, pero no estamos de acuerdo en que desaparezcan completamente esos indicadores y que los compromisos que vayan generando no se vayan reflejando en algún rubro dentro de las finanzas públicas nacionales. Entonces, ahí está la propuesta del índice de sustentabilidad fiscal y que regresemos a que esta ley sea una ley de presupuesto y responsabilidad, porque lo que se está planteando ahora es una ley que va a garantizar una mayor dependencia de los recursos petroleros y elimina cualquier requerimiento de austeridad, y ante cualquier caída en los ingresos públicos, el único que no va a sufrir en el país es el gobierno. Tiene garantizados más recursos, tiene garantizados que nunca va a tener que apretarse el cinturón como sí lo hacen las familias y las empresas mexicanas en el caso de una crisis económica. Muchísimas gracias. Gracias, senador Delgado. Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar posicionamiento de este grupo, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, esta última minuta que estaremos los senadores de Acción Nacional votando a favor, no solamente garantiza mayores recursos y los recursos para la nación, sino también mayores recursos para los estados y municipios de nuestro país, en la cual de una manera más justa y más equitativa se reconoce el enorme potencial que tienen muchos de esos estados y municipios con respecto a la riqueza que genera para todos y cada uno de los mexicanos. Ejemplo claro es el caso de mi estado, Campeche, en el cual pues con tan solo el incremento en el FEXI del 0.065 al 0.087 y del nuevo impuesto a la exploración y a la explotación, pues el incremento en las participaciones representa poco más de un 41%, de lo cual pues todos los campechanos estaremos muy agradecidos. Ahora bien, aquí un dato curioso dentro de las innumerables incongruencias que hemos escuchado por parte de la izquierda. Una que yo celebraría es la que el día de ayer un senador por Tabasco, pues yo creo que después de las innumerables horas de debate, pues ya reconoció las bondades de esta reforma energética y ya contamos con un voto a favor de esta reforma energética por parte de un legislador del PRD, por lo cual pues reconozco la reconsideración, siempre es válida el reconsiderar en ese sentido. Pero bien, ahora pasemos a los temas más relevantes de este último dictamen. Primero que nada, por parte del uso de los recursos, se da mayor claridad y transparencia a la administración de la renta petrolera, que ahora pues será administrada directamente por el Fondo Mexicano del Petróleo. No solamente fortaleciendo la transparencia en el manejo de los recursos, sino garantizando un tema que desde hace muchos años venimos insistiendo los legisladores del PAN, en los cuales insistimos en que la riqueza petrolera que contamos en este país también debe de ser disfrutada por las próximas generaciones. Con esta última minuta y en estas últimas leyes queda ya garantizado que los mexicanos y los jóvenes del futuro también tendrán acceso a la riqueza petrolera. También la utilización de los excedentes petroleros. Hemos insistido en que se dejen de ir año con año al gasto corriente. Ahora ya van a ser utilizados para fines estratégicos, como es el caso de ciencia y tecnología, que ha sido ampliamente abordado por varios de mis compañeras y compañeros. Se garantiza también la autonomía y fortaleza de los consejos de administración de las entidades, de las EPEs, de las empresas productivas del Estado, mediante los cuales tanto para su manejo de deuda como para el manejo presupuestal, pues contarán con la autonomía para la toma de decisiones adecuadas y realmente darnos resultados como empresas productivas a todos los mexicanos. Bien, en materia de competitividad, creo que aquí hay un tema fundamental que también pues ha sido ampliamente debatido. Aquí también me detengo en otra de las inconsistencias, incongruencias que hemos escuchado por parte de algunos compañeros de la izquierda, porque dicen que el pasivo laboral no es deuda pública. Bueno, yo nada más quisiera recordarles que en el texto de la propuesta de reforma energética que muchos de ustedes mismos suscribieron,
ustedes le dan el tratamiento a Pemex como una empresa pública con características de organismo descentralizado, en el cual lo que están ustedes reconociendo es que no una parte, sino el 100% del pasivo laboral sea deuda pública. Entonces, pues creo que es una incongruencia más. Y lo que dice este tercero y cuarto transitorio en esta minuta, que es muy clara y está elaborada y construida bajo los mejores parámetros de justicia y de equidad con respecto a lo que corresponde y a lo que deja y dota de las mejores condiciones a Pemex para que ahora como empresa productiva del Estado compita, es una solución tripartita. Una solución tripartita en la cual cada uno de los involucrados deberá hacer el mejor esfuerzo para dejar a la empresa en las mejores condiciones. El primer esfuerzo deberá ser hecho tanto por los trabajadores como por la misma Petróleos Mexicanos, en los cuales deberán de entrar en un proceso de negociación mediante el cual puedan llegar a las conclusiones para ajustar las condiciones laborales de los trabajadores en activo de una manera, pues de la mejor manera posible, para que se ajusten a lo que marca la ley y puedan estar en las mismas condiciones para competir con cualquier otra empresa que vaya a entrar en un futuro. Entonces, pues eso es inamovible y eso es necesario y de hecho es coincidente con lo que también, por cierto, ustedes, los compañeros de la izquierda, establecen en su iniciativa. Por otra parte, también Pemex también deberá pues modificar todo el esquema de contrataciones y el esquema de recursos humanos para efecto de que todas las nuevas contrataciones, todos los nuevos empleados ahora cuenten con cuentas individuales de ahorro para el retiro, igual para contar con las mejores condiciones laborales, no solamente para ellos, sino las mejores condiciones de competencia para la empresa. Y por último, y esto es el tema donde realmente se ejerce pues una condicionante, pero que me parece muy válida. El Estado podrá asumir parte de esta deuda, o más bien la parte proporcional de esta deuda correspondiente y en manera directa con el esfuerzo que se haga en esta materia por las dos primeras partes. Entonces, estamos hablando de una solución equilibrada. Hemos dicho en muchas ocasiones que esta es una reforma de equilibrios y creo que en esta ocasión, una vez más, lo estamos cumpliendo. Y no solamente eso. Adicional a todo esto y previo a que se dé todo esto, se deberá llevar a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación para validar los datos. Y aquí hay un tema muy importante porque creo que se ha malinterpretado. El tema de las pensiones y jubilaciones es un tema de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la CFE, no es un tema del sindicato. Ahí no están las cuentas de los líderes sindicales, como muchos han subido aquí a decir, sino más bien están las cuentas de los ahorros de todos y cada uno de los trabajadores, los cuales queremos verificar que sean correctas y que se respeten en su totalidad. Por último, hemos dicho también que un eje central y un eje medular para que este modelo energético funcione son los organismos reguladores. Y aquí me parece fundamental este transitorio que incorporaron nuestros compañeros diputados para efecto de garantizar que le demos las herramientas y las armas económicas y financieras y estructurales tanto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como a la Comisión Reguladora de Energía para que cuente con los recursos suficientes para poder estar a la altura de las grandes responsabilidades que para todos los mexicanos les tocarán enfrentar próximamente. Este dictamen lo vamos a estar votando a favor y con este estaremos culminando la primera gran etapa de este modelo energético, quedándonos ya solo un gran pendiente que es el modelo verde que estaremos aprobando con la Ley de Transición Energética en próximos meses. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador David Penchina Group, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar posicionamiento de este grupo hasta por 10 minutos. Por favor, senador Penchina. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, mucho me complace y agradezco a mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar esta posición a nombre de mi partido, que desde luego comparto en la minuta a consideración de este pleno respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Deuda Pública. Esta minuta difícilmente puede leerse de manera aislada, como en general la reforma en su conjunto, sobre todo respecto a de la minuta anterior,
concerniente a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización del Desarrollo. Es nuestro posicionamiento anterior, ya abundamos sobre algunas de las características de la administración de los fondos y de su destino por parte del Fondo Mexicano del Petróleo. En lo relativo a la autonomía presupuestaria de las empresas productivas del Estado, las disposiciones aplicables en materia de presupuesto y deuda se establecen en la ley de cada empresa, lo que representa un cambio fundamental respecto a la legislación vigente, pasando de la ley de presupuesto a que cada empresa productiva del Estado lo contenga en su propio ordenamiento. Las empresas productivas del Estado únicamente cumplirán con un techo de endeudamiento y un techo de servicios personales. Y cuando Hacienda mande para la aprobación del Congreso su presupuesto de balance financiero, deberá reportar la propuesta original de las empresas. En el mismo sentido, ejercerán su presupuesto de manera directa, sin autorización de Hacienda, y gozarán de un régimen especial en materia de remuneraciones. Por igual, las empresas productivas del Estado estarán en la libertad para determinar formas, montos y mercados en que quieran realizar sus operaciones de deuda, sujetas a la coordinación con el Gobierno federal en igualdad de circunstancias y condiciones. El Gobierno federal se obliga a establecer vehículos de inversión en la banca de desarrollo para permitir al público en general a invertir en proyectos del sector petrolero. Esto no lo tenía nuestro marco normativo. Para los procesos de transformación industrial de Pemex, para que los lleve a cabo, se elimina el impuesto sobre rendimientos petroleros y en adelante se les aplicará el impuesto sobre la renta. De manera similar, la Comisión Federal de Electricidad se le elimina el aprovechamiento actual del 9% sobre el valor del activo fijo neto y en adelante se aplica el impuesto sobre la renta. En los últimos días ha surgido un debate que merece detenernos en algunas precisiones. Tiene que ver con los pasivos laborales de las empresas productivas del Estado. Es preciso recordar aquí e insistir que con la reforma energética, Pemex y CFE tendrán que competir en igualdad de condiciones con otras empresas que han operado en mercados abiertos, no monopólicos, y por tanto han optimizado sus condiciones laborales. En esa perspectiva es que se ha introducido la posibilidad, y hay que subrayarlo como la posibilidad, de que el Gobierno federal asumiera parte del pasivo de pensiones y jubilaciones que hoy Pemex y CFE, bajo las premisas de que haya una reforma a los sistemas de pensiones de ambas instituciones. Es decir, estamos generando los incentivos correctos. La asunción de ese pasivo podría llegar hasta el equivalente del 30% de lo estimado, ya que no se trata de una deuda financiera, sino de carácter actuarial sujeta a contingencias. Es curioso, días antes de que se planteara esta opción, tan solo días antes, que no es mandatoria, no es más que eso, opcional y sujeta al acuerdo entre las empresas y los trabajadores, días antes, repito, en la discusión del dictamen de las empresas productivas del Estado, los opositores a esta reforma sostuvieron como uno de sus principales argumentos que el gobierno, el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista querían desmantelar y destruir a Pemex y a CFE. Yo les pregunto, ¿cómo conciliar la intención de desmantelar y de destruir a Pemex y a la CFE mediante su fortalecimiento financiero como nunca antes en la historia, con la creación de condiciones que les harían más fuertes y más competitivas? Se la pasan diciendo que Pemex y CFE son del pueblo de México. Eso sí, menos su deuda, que solo es de Pemex y de la CFE. Qué rápido se les olvida que una de las iniciativas principales que ustedes suscribieron, que hizo un hombre honorable de la izquierda mexicana, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, era justamente la de solucionar el pasivo laboral de Pemex sin que su planta laboral actual cargara con las consecuencias de ello. En esa, a la letra y al espíritu de la iniciativa de ley de Pemex, que respondiendo a las propuestas del ingeniero, ustedes presentaron aquí el 20 de agosto del año pasado. En particular,
Voy a dar lectura a lo que propone la propuesta del ingeniero Cárdenas. Artículo 4 transitorio, en donde se le impondría al director general de Pemex la obligación de presentar una estrategia para resolver el pasivo laboral de las empresas públicas completo, no solo hasta el 30% que hoy son lo que ustedes le reclaman al gobierno federal como un exceso, para lo cual su iniciativa recurriría a bonos ciudadanos que ustedes saben bien que serían incobrables. Qué contradictorio que quienes sostienen la falsa intención de la privatización de Pemex y de CFE respalden la defensa de su dicho imaginario en el hecho de que durante más de 40 años el 38% del gasto público del país ha financiado escuelas, hospitales, carreteras, el impulso al crecimiento económico de nuestra economía. Lo que es más, el 3 de abril del año 2014, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, firmada por todos sus integrantes, todos los legisladores, diputados federales hoy, suscribieron una iniciativa donde pedían por completo en su artículo 4 que la ley de deuda de Pemex y CFE la asumiera el gobierno federal. Le pido a la presidencia que inserte esa iniciativa completa en el diario de los debates para que aquí los argumentos tengan pruebas y no solo dichos de paso. Hoy sostienen, cambiando de opinión en menos de una semana, que Pemex y CFE se las arregle con sus recursos propios para solventar su pasivo laboral. El que además, al convertirse en deuda soberana, que esta mayoría responsable de cara a las futuras generaciones votará a favor, le da viabilidad a la renta de todos los mexicanos. Ya no podemos seguir con argumentos de medias verdades que son mentiras completas. No podemos continuar con un falso debate que ha venido a argumentar circunstancias que no están en la ley y que de manera tramposa y ociosa recurren a argumentos circulares, provocativos, ofensivos en la táctica de dilatar un proceso en el que México ha llegado tarde por la mezquindad y la falta de altura de miras para poder saludar a las próximas generaciones. Hoy, nuestros dichos y nuestra palabra no la probamos con círculos de debate encerrados. La probamos con la prueba de la historia de aprobar una legislación de cara a la nación. Siempre invitamos a un debate responsable. Aquí asistieron los expertos a favor y en contra, incluido el que encabeza la moral de la izquierda mexicana, el ingeniero Cárdenas. Respetemos nuestra historia. No tiene derechos de propiedad de ningún partido político en lo individual. Respondamos como Lázaro Cárdenas lo hizo en su tiempo, con altura y visión, con la altura de miras de construir un mejor país, de tener una empresa que sea productiva, que detenga la caída de 1 millón de barriles de petróleo que todos los días estamos perdiendo en la última década, que siendo petroleros dejemos de importar 18,000 millones de dólares por año en nuestra industria petroquímica, apostándole en que este país puede hacerlo con sus propias manos y puede ser mejor. Saludemos no apostando al fracaso de un cambio que es evidente que en las cifras ha tenido claros y oscuros y hoy no aguanta un día más para poder ver de cara a nuestros hijos. Hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo con verdad, no con juicios de valor que vienen a ofender y que acaban ofendiendo a quien no puede probar esas ofensas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Compañeros senadores,
Compañeros senadores, les informo que los grupos parlamentarios acordaron modificar el tiempo de duración de la discusión en lo general, de manera que la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados se realizará al cumplirse las 17 horas de este día. Les solicito tener presente lo anterior y tomen las previsiones necesarias en sus actividades de grupos parlamentarios. Sonido en el escaño del senador Ríos Peter, después del senador Delgado, después del senador Encinas. ¿Para qué efecto? Senador Ríos Peter. Es para hechos, señor presidente. No los posicionamientos de los grupos parlamentarios, por eso vienen en el orden. Los votos particulares son particulares, no hay hechos, no hay preguntas, es su posición personal. Los grupos parlamentarios es el posicionamiento de ese grupo parlamentario de su punto de vista con respecto al dictamen. Y por eso después el reglamento pone la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen en lo general. Entonces, entiendo el tema del reglamento, solamente quisiera dejar asentado que el senador Penchina, en el uso del derecho que tiene como representante del PRI, de poner una posición, espero que se suba a debatir lo que él ha dicho, porque él ha hecho un planteamiento de manera muy puntual respecto a la iniciativa que presentó el Partido de la Revolución Democrática y sin duda alguna es el corazón del debate del día de hoy, de tal manera que con la misma claridad, contundencia, esperemos no solamente que tire la piedra y entonces que ya no aparezca en el debate, sino que como presidente de la Comisión de Energía y como un fuerte defensor de esta iniciativa, se pare a defender, porque eso es precisamente lo que vamos a echar en cara, la enorme corrupción que quieren cobijar a partir del tema del pasivo laboral. Gracias, senador. Para los mismos efectos, porque no proceden hechos. Senador Encinas, para eso viene la discusión en lo general. Se los agradezco. A ver, senador Encinas. Muy bien, asumo el reglamento o el trámite que se ha dado, pero por supuesto emitiremos nuestra opinión a tan vehemente como demagógico discurso del senador Penchina. Gracias, senador. Sonido en el senador Bartler, son su escaño, por favor. Senador Por una Bartler. cuestión material, yo quisiera pedirle a quien controla aquí el sonido que cuando grite Penchina ya nos lo baje un poco porque nos deja aturdidos y no podemos obtener el contenido sino nada más la forma. Entonces yo quisiera que de alguna manera los gritos también se controlaran. Muchas gracias, señor presidente, por su atención. Así lo instruiré. Iniciamos la discusión en lo general. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores San Román del Grupo Parlamentario del PT en contra hasta por 5 minutos. Y en las pantallas aparecerán los nombres de los oradores también para que estén atentos de cuál es el orden que se está llevando a cabo. El orden fue el que nos dieron sus grupos parlamentarios y lo único que intercalamos fue primero en contra y después a favor, como dice el reglamento. Por favor, senadora. Sí, gracias, presidente. Compañeras, compañeros, sí, hay que decirle muchas cosas a Penchina que no estamos de acuerdo. En primer lugar, no se aprobó en círculos legislativos esta iniciativa. No sé en qué catacumbas, pero aquí solamente montamos el espectáculo, el show, para que pareciera de a de veras. Segundo, ¿por qué no dice también, bueno, que ya no va a ser un monopolio Pemex, ya no va a pasar al mercado oligopólico? No hay mucha diferencia según ustedes. Otra, lo que decía ahorita nuestro compañero Ríos Peter, ¿por qué no habla con la verdad? Estos pasivos no son de Pemex y mucho menos de los trabajadores de Pemex. Y esto me parece un acto de mezquindad del gobierno de Peña Nieto y de todos ustedes, sus corifeos, que quieran usar a los trabajadores como chivos expiatorios y hacerlos el blanco de la indignación ciudadana porque está molesta pensando que va a tener que pagar por años y tal vez los hijos de sus hijos una deuda que no les corresponde. No, en este pasivo, que lo saben muy bien los del PAN y que otra vez pues no está el senador Homero Deschamps, ya ahora sí ya lo ocultaron, ya lo metieron tal vez a otras catacumbas para que no le estén echando leña. Pero él debe saber, porque hay un estudio donde un reporte, habían 400,000 millones de pesos que se suponía deberían de estar en el fondo. Y según la Auditoría Superior de la Federación en 2012, determinó un superávit en los fondos laboral y de vivienda de los trabajadores. Y de pronto, en 2013, en un año, con el señor Peña Nieto, se duplicaron estos adeudos. Que nos expliquen, porque es inaudito. Nunca se había dado un acto de tanta irresponsabilidad en la historia de este país. Por otro lado, queda muy claro
a pesar de que en este circo que ya hemos platicado, aparecieron los magos prestidigitadores de las finanzas, aquí es muy claro, y que están cuadrando las cosas como quieren, que en este mismo barril están los pidiregas, que si no saben qué son los pidiregas, pues habría que decirles, son proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público. ¿Me entendieron? Pues es una tapadera de la corrupción, obligando a Pemex a endeudarse cuando podría él haber financiado los proyectos a los que estaban obligándole a pagar a particulares. Esos fueron los pidiregas, pues están en este mismo barril, y también en este mismo barril están todas las pensiones y todos los privilegios de la casta petrolera, y está también seguramente en los Ferraris y la perrita aristócrata que viajaba en avión particular. Ahí también está, y también está un cachote grande de la banda de Peña Nieto, y están los Pemex Gate, y vayan a saber ustedes cuánta mugre más. Entonces no se vale decir que ahora están salvando a Pemex para que sea realmente le quede limpia la casa. La están limpiando porque no tienen otra manera de privatizar, pero a los trabajadores no los metan en este problema y no condicionen en los artículos 3º y 4º su contrato colectivo del trabajo. Digo, el compañero Isaías, que por cierto le aplaudieron todos ustedes, toda la bancada, dijo muy claro, cuando le pregunté el otro día que qué pensaba, pues nos recitó lo del artículo 123, que no iba a ser el legislativo, que no se iban a modificar los derechos de los trabajadores, que los derechos de los trabajadores no se negocian, que son irrenunciables y que serán bien defendidos por el sindicato y su organización sindical. Yo ya quiero ver a Romero de Champs, ahí vamos a ver de qué tiene la sangre, si atole o tiene petróleo crudo, a ver si qué tan petrolero es y a ver de qué largos son los pantalones que porta. Porque yo creo que hay una cosa, en los sindicatos se pueden perdonar a los ladrones, pero no a los traidores. Y ojalá que a esos aplausos se traduzcan en votos en contra, porque yo no entiendo cómo se puede permitir que se condicione el contrato colectivo de los trabajadores y nosotros aprobarlo acá, porque también dijo Isaías que esto no lo iba a definir el legislativo, y de alguna manera estamos chantajeando. Y aquí nada más para, antes de terminar, compañero Lavalle, ¿cómo se nota que nos entrenaron en la virtud del sometimiento y de la miseria? Que viene usted a agradecer, como ayer el compañero Pozos, hay los 20 pesitos que nos van a dar de más. Condicionados, como están condicionando a Tabasco, ¿no lo ven? Yo conozco al senador Mayans y sé de la firmeza con que él ha defendido sus principios, pero los ponen entre la espada y la pared, es su tierra, es Tabasco, así nos van a condicionar, pero esos pesitos no sirven para nada. Lo que Campeche debió haber estado pidiendo y desde hace mucho son proyectos de desarrollo, proyectos de crecimiento, que no vaya Peña Nieto a ofrecer una carreterita, ampliarle un carril a la carretera de Escárcega, que nos den proyectos productivos, proyectos de turismo que realmente nos sirvan como alternativas de vida antes de convertirnos en un pueblo fantasma. Eso es lo que tendríamos que exigir si tuviéramos un poco más de dignidad. Y ya nada más termino diciéndoles que lo más grave de todo es que no estemos dando una explicación qué pasó con esta deuda pública y de a perdida tener enfiladitos aquí a todos los responsables de este atraco que se hizo a Pemex, a los trabajadores y a los ciudadanos. Pero lo más grave para mí es que en este Senado estemos sirviendo de tapadera de esta ignominia. Ojalá que cuando menos por una vez durante todo este debate, este Senado tuviera un destello de dignidad. Gracias. Gracias, senadora. Un sonido en el escaño del senador Lavalle y del senador Lavalle. Por alusiones, presidente. Por favor, senador. Por favor, después del senador.
Gracias. Yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de memoria, porque creo que a veces nos falla. Yo creo que cada peso que le corresponda a cualquier estado siempre será bien visto y agradecido por todos y cada uno de los ciudadanos. Y cada peso que logre conseguir yo en esta tribuna para mi estado, no solamente lo voy a decir con orgullo, se los voy a venir a recordar todos los días, incluido usted, mi querida senadora. Número 2, ahorita ya nos dijeron paleros, ya nos dijeron, bueno, no me acuerdo del término que utilizó hace rato otro senador, ¿cuál? Bueno, ese es de ustedes, pero bueno. Yo les quiero solamente recordar que esta parte, este paquete fiscal, le está dando mayores recursos al Estado y le está dando mayores recursos a los estados y municipios. Y no le está costando a los mexicanos como la reforma fiscal que muchos paleros de ustedes aprobaron con el PRI el año pasado. Por favor, senador Isaías González, tiene el uso de la tribuna para alusiones personales. Las alusiones personales usted la inició y ya no hay en el reglamento. No hay alusión sobre alusión, senadora. Si no, sería incapaz de a usted a cualquiera conculcarle su derecho, pero la alusión personal que hace uno tiene el derecho a contestar y ya no hay alusión sobre la alusión. Por favor, senador Isaías. Gracias. Compañeras, compañeros, este Senado, lo que yo comentaba, y cual les agradezco a toda la bancada, a todas las bancadas, se reformó la Ley Federal del Trabajo, pero todos estuvimos de acuerdo en dejar intacto el 123, el artículo 123, que hoy protege los derechos de las y los trabajadores, que permite la autonomía sindical y la contratación colectiva. El 123 constitucional es algo que está vigente y lo tenemos que reconocer, que hubo un acuerdo entre todas las bancadas para que este artículo siga vigente y protegiendo los derechos de los trabajadores. En la Ley Federal de Trabajo, compañeras y compañeros, hubo reformas importantes a donde los sindicatos hoy tienen que rendir cuentas claras a los trabajadores y los que no lo hagan serán sujetos de sanciones si así lo determina la autoridad. Hoy las organizaciones sindicales tienen que elegir a sus dirigentes a través de voto secreto y directo. Eso quedó establecido. Pero, compañeras y compañeros, también hay que reconocerles a todos ustedes algo bien importante. Modificamos la Ley Federal del Trabajo y todos estuvimos de acuerdo, todos, en modificar la ley y establecer en el artículo 2, ¿verdad?, el trabajo digno, decente. Y me va a permitir leer un párrafo que dice: se entiende por trabajo digno, decente, aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno, decente, también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, derecho de huelga y contratación colectiva, compañeras y compañeros. Así que aquí, en el artículo primero constitucional, en el 123, en la Ley Federal del Trabajo, ahí quedan establecidos plenamente los derechos conquistados por los trabajadores. Los derechos de los trabajadores a que se han referido en esta tribuna, se habla de las pensiones y jubilaciones.
esas pensiones y jubilaciones no van a ser tocadas, esas ya las ganaron, esas no pueden ser anuladas, esas están conquistadas. Así pues que esos derechos, compañeras y compañeros, esos pasivos laborales que ustedes le dicen son derechos, ya los tienen ganados y están en los contratos colectivos de trabajo. Lo que yo decía el otro día, que es que el sindicato y la empresa van a ver de qué manera, quién va a pagar esos derechos contraídos. Por lo tanto, los trabajadores no van a pagar, no van a desaparecer estos derechos, porque aquí lo establece las leyes que acabo de mencionar. Así pues que nosotros confiamos y estamos completamente seguros de que los trabajadores no van a ser afectados. Por otro lado, en el dictamen que estamos discutiendo, en el transitorio, en el tercero transitorio, dice los pasivos laborales son compromisos contractual las empresas con sus trabajadores y están asentados en el contrato colectivo de trabajo. Incluye todas las prestaciones contractuales y en el caso de Pemex, los trabajadores tienen un sistema de retiro diferente al resto de los trabajadores y se pactaron en el mismo contrato colectivo de trabajo. Así que en este transitorio se establece que habrá una auditoría de estos derechos de los trabajadores y en caso de que sean afectados los derechos de los trabajadores, pensiones o jubilaciones, se dice que se establecerá procedimientos de carácter penal si son violados los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, compañeras y compañeros, nosotros confiamos y decimos que estos derechos serán respetados. Aquí se ha mencionado de que los derechos de los trabajadores mineros fueron afectados y que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad también fueron afectados. Pero no fue en esta administración, compañeras y compañeros. Peña Nieto, estamos seguros que le va a cumplir a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y a los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. Estaban en alusiones personales, y no con muchísimo gusto. Fueron aludidos por la senadora, los dos contestan, ahí termina ese proceso e iniciamos y seguimos la discusión en lo general. Si en algún otro de los turnos rectifica hechos, con muchísimo gusto le doy la palabra. Gracias, senador. Senador Omar Fayad Meneses, a favor. Hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. De lo que diré aquí, le pediré que además el texto íntegro de lo que había preparado pudiera ser insertado en el diario de los debates. Concedido. Lo señalo ahora para que no se me olvide al final de la exposición. Compañeras y compañeros senadores, hoy concluye un ejercicio democrático que a mi juicio es histórico y ejemplar. Hoy concluye la discusión y el debate de las reformas secundarias en materia energética y podemos o no estar de acuerdo con lo aquí dicho, pero lo más importante es que todos ejercimos libremente el derecho a decirlo. Tengo la firme convicción de que en ninguno de los asuntos que aquí tratamos en este Senado existan los buenos y los malos. No comparto esa opinión. Creo que ningún extremo, absolutamente ningún extremo, resulta útil en lo que todos queremos construir, que es un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Déjenme platicarles que en el año 2012, su servidor Omar Fayad, como diputado federal, y aquí hay varios excompañeros que no me dejarán mentir, hice un esfuerzo con otro compañero, el diputado Hopkins, por presentar
una reforma en materia petrolera particularmente, pretendiendo reformar a Pemex, en donde se establecía la posibilidad de que hubiera posibles tenedores de documentos de inversión que no fueran transferibles, para que no hubiera reforma constitucional, que no vendiéramos los instrumentos para que nadie fuera dueño de Pemex. Y en aquel entonces me quedaba claro que esa reforma que proponía Omar Fayad, su servidor como diputado en aquel entonces, no iba a prosperar por un asunto que hoy queda muy claro en esta gran reforma que se está pretendiendo impulsar. No iba a prosperar mi propuesta porque no me metía yo al régimen fiscal y no se transformaba el régimen fiscal en el caso particular de Pemex. Y era evidente que eso iba a impedir que prosperara. Hoy sí se está haciendo y resulta importante que lo veamos desde este punto de vista, porque no hay reforma útil posible sin un nuevo replanteamiento fiscal. ¿Cuánto nos quejamos durante años de que se le quitaba el dinero a Pemex, que se utilizaba para el presupuesto? Y en esa tesitura, hoy esta reforma está planteando con mucha claridad lo que se quiere. No confundamos a la opinión pública con un debate en el que creamos hacer aparecer los buenos y los malos, los vendepatrias y los que no vendemos a la patria, sino al contrario, vamos a decirle exactamente cuáles son las medidas complejas para enfrentar una reforma compleja en la que todos queremos que le vaya mejor a este país. Por eso hoy que se discute la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la de Deuda Pública, era necesario que los que estamos a favor de este dictamen tratémosle de aclarar estos puntos a las y los compañeros senadores desde nuestra óptica muy particular, y también aclarar allá afuera a la ciudadanía de lo que se trata esta reforma, porque parece muy técnica, parece muy compleja, pero lo que aquí se está planteando, amigas y amigos, es claro: ¿a dónde se van a destinar y cómo se van a destinar para su gasto los recursos que obtengamos de la renta petrolera? Así de claro, así de sencillo y así de fácil. Porque hoy no estamos dejando al libre albedrío del gobierno federal la utilización de los excedentes petroleros, tema que también tratamos ampliamente, y que fuera hoy el caso decidir cómo y a dónde. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con que los recursos de la renta petrolera vayan, como se indica en la ley, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que vaya al Fondo de Estabilización de los Ingresos de nuestras entidades federativas, que se invierta en ciencia y tecnología, que se invierta en becas, que se le den recursos para que se audite de mejor manera a través de la auditoría del órgano superior de fiscalización del Congreso mexicano. ¿Cómo vamos a pretender que se cuiden mejor los recursos si no se le dotan de la suficiencia presupuestaria a esta importante dependencia? Y además el fondo para poderles entregar recursos a los municipios colindantes y fronterizos y de litorales por los que tienen que pasar los hidrocarburos o que son productores. Ahí está, así de fácil y así de sencillo, así de claro explicado. No vayamos a la tesitura de calificar a buenos y malos. Vamos a sacarle jugo y provecho a esta reforma, vamos a tomar lo mejor de ella y vamos a tratar de que con nuestras aportaciones exista mayor transparencia, mayor claridad en el destino de los recursos y podamos de esta manera construir entre todos un sector energético que responda a la altura de las circunstancias que demanda el presente siglo y que demanda el reto de México para salir adelante. Concluyo diciéndoles, habrá más recursos, no tengo duda de ellos,
habrá más claridad a través de los distintos fondos, a dónde van a parar esos recursos, a quién se le van a dar esos recursos, cómo se van a dar esos recursos, habrá mayor transparencia y habrá mayor fiscalización de los mismos. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que todos vayamos juntos a apoyar este dictamen que concretaría la gran reforma energética que necesita